Bueno, la clase anterior nos habíamos quedado aquí, bueno, el video anterior más bien, hablando sobre los orígenes de replicación en eucariotas. Comentábamos que en procariotas únicamente se va a encontrar un solo origen de replicación, pero en el caso de los eucariotas, pues vamos a contar con múltiples orígenes de replicación. ¿Qué significa esto? Que de manera simultánea en varios puntos de los cromosomas se va a estar llevando a cabo la iniciación de la replicación, ¿sí? Luego, vamos a hablar acerca del replicón. El replicón es la unidad de inicio de la replicación. Decimos que el replicón se dispara una sola vez en cada ciclo celular. Se dispara solo una vez en cada ciclo celular. Tiene un origen de inicio y tiene uno final de paro. En el caso de los procariotas, pues comentábamos que únicamente iban a tener un solo origen de replicación, por lo tanto, eso es porque tienen un solo cromosoma bacteriano y por lo tanto, pues solamente habrá un replicón. En el caso de los eucariotas, en un mismo cromosoma va a haber muchos replicones porque hay muchos orígenes de replicación. Y en el caso de las mitocondrias, como ya hablábamos anteriormente, esas tienen su propio material genético, su propio ADN. Entonces, es como si en un determinado momento funcionara su material genético similar al de una bacteria. Por lo tanto, el ADN mitocondrial pues únicamente tendrá un replicón. El replicón decimos que tiene la apariencia de un ojo. Es el punto donde se lleva a cabo la replicación. Bueno, el replicón o replisoma ya habíamos dicho que es el conjunto de enzimas que participan en la elaboración o en la síntesis de esa copia para el ADN, ¿no? Es el punto en donde se encuentra la horquilla de replicación. Siempre en los libros, pues para ejemplificar el replicón se representa como si fuera como un ojo y su estructura molecular pues sería la que se observa aquí abajo, ¿sí? Luego, me gustaría aquí pues agregar que la mayoría de las imágenes que nosotros vemos en los libros de procesos fisiológicos que se llevan a cabo en los seres vivos, pues siempre son esquemas, ¿verdad? Pero esos esquemas, ¿de dónde provienen? Pues provienen de las imágenes que se obtienen cuando sobre el microscopio se están haciendo observaciones de células vivas. Entonces, ya después, pues las personas encargadas de plasmar, pueden ser los científicos o alguien más, los investigadores encargados de plasmar esos conocimientos que están observando directamente en el microscopio, pues lo pasan a una representación esquemática. Casi todo lo que vemos en los libros siempre siguen patrones regulares o, ¿cómo decirlo? Sí, con una mejor forma de lo que es la realidad. Siguen patrones simétricos, ¿sí? En la imagen de la izquierda tenemos un esquema que lo podemos encontrar en cualquier libro que nos está pues ejemplificando cómo es un replicón, mientras que en la imagen de la derecha tenemos las fases por las cuales está sucediendo la replicación del ADN en un cromosoma bacteriano. Esas 9 cuadritos que forman toda la imagen completa fueron imágenes obtenidas mediante un microscopio electrónico de transmisión, en donde en la primera imagen, que es la que se encuentra en la parte superior, en la esquina izquierda, podemos ver que ahí está como una cadenita en forma de huevo y que tiene como el ojito, que es el replicón, donde se empieza a replicar ese material genético, ese ADN. Luego, conforme van avanzando las imágenes, pues vamos viendo que eso se va deformando, ¿verdad? Y que va creciendo la línea que está en medio. ¿Qué significa eso? Que está creciendo o se está elongando la nueva cadena de ADN que se está sintetizando. Y así lo observamos hasta que finalmente podemos ver las imágenes de abajo, en donde ya se ve pues 2 cadenas de ADN pegadas, pero mucho más grandes y que son de la misma proporción ambas, ¿no? Entonces así es como se llevaría a cabo la replicación del ADN en un procariota si lo viéramos en vivo, ¿no? En ese cromosoma. Hay varios tipos de replicación, pueden ser unidireccionales o bidireccionales. La realidad es que tanto las células procariotas como eucariotas tienen replicación bidireccional. ¿Qué significa esto? Que una vez que tenemos el origen de replicación, ese origen de replicación se puede
puede ir creciendo, puede ir abriendo la cadena de ADN tanto a la izquierda como a la derecha. Pero también existen algunos organismos en los cuales la replicación se da únicamente en una sola dirección. A eso se le conoce como replicación unidireccional, ¿sí? Luego, pues nosotros tenemos algunas peculiaridades en cuanto a la replicación en eucariotas. Tenemos que los cromosomas de los eucariotas son cromosomas lineales, que su replicación es bidireccional y que hay muchos replicones por cromosomas. Además de que la replicación pues se va a dar en la fase S del ciclo celular. Pero ¿qué sucede con el replicón en procariotas? Pues como ya habíamos dicho, en los procariotas estamos hablando de un único cromosoma circular, su replicación también va a ser bidireccional y únicamente poseen un solo origen de replicación. Ese origen de replicación es conocido como ORIC. Ese ORIC pues es un sitio rico de adeninas y timinas, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en donde vemos que pues ahí tenemos nuestro origen de replicación hacia abajo y se va a abrir tanto a la derecha como a la izquierda esa doble hélice porque su replicación es bidireccional. Luego, ¿hasta dónde llega la replicación o cómo sabe la replicación que hay que parar? Esa replicación va a terminar hasta que lleguemos o hasta que lleguen el replisoma, el conjunto de enzimas, a una región que se conoce como secuencia TER. La secuencia TER es una secuencia de nucleótidos conformada por 23 nucleótidos, que son la secuencia que vemos ahí en la imagen de la izquierda, que es A, T, T, A, G, toda esa secuencia. Y esa secuencia TER es reconocida por una proteína que se conoce como proteína TUS. Entonces, en el caso de los procariotas, la finalización de la replicación del ADN viene dada por la proteína TUS, la cual reconoce a esa secuencia TER que se localiza en el cromosoma de los procariotas, ¿sí? Para poder estudiar un poquito más detallado lo que es el proceso de replicación del ADN, en muchas ocasiones en los libros pues separan las secciones por iniciación, elongación y terminación. La iniciación de este proceso sería cuando se reconoce un origen de replicación por un complejo de proteínas. Luego, las cadenas progenitoras del ADN se deben separar, se deben estabilizar en el estado de una sola cadena, es decir, ya no se deben de volver a unir. Aquí pues estamos hablando de que tienen que actuar la helicasa, las proteínas SSBP y la topoisomerasa. Hasta ahí estamos hablando de iniciación, que es el proceso en el cual se está preparando la cadena de ADN para poder empezar a sintetizar las nuevas cadenas de ADN. Luego sigue el paso de elongación, que en sí es la síntesis de nuevas cadenas de ADN. Este proceso lo realiza un complejo de proteínas, que es el replisoma. El replisoma existe solo como un complejo de proteínas asociado a la estructura particular que asume el ADN en la horquilla de replicación. A medida que el replisoma se va moviendo por el ADN, las cadenas progenitoras se van desenrollando y las cadenas hijas son sintetizadas. Aquí pues tiene que participar la ARN primasa, la ADN polimerasa 3 y la ADN polimerasa 1, ¿no? Que va revisando que todo salga bien. Así como la ligasa, porque al final de cuentas pues es la que va uniendo los fragmentos de Okazaki. En la terminación, pues es cuando es la finalización de esa replicación de esas cadenas de ADN. Ya son como las señales que les están indicando tanto procariotas como eucariotas que hasta ahí es donde se van a replicar todo el ADN. Las reacciones de unión o de terminación son indispensables. Después de la terminación, los cromosomas duplicados deben separarse uno de otro. Entonces, ¿cómo o cuál es el origen de replicación de los procariotas? Ya habíamos mencionado que ese origen de replicación se conoce con el nombre de ORIC. Ese ORIC contiene 11 copias de la secuencia GATC. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 11 veces esa repetición, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina. Tanto en la cadena 5'3' como en la 3'5' pues vamos a tener su complementaria, ¿sí? Luego, ¿cómo sabe la bacteria cuándo es momento de replicarse? Esa señal está dada por una enzima que se conoce como metilasa DAM. Esa metilasa DAM lo que hace es que le adiciona un grupo metilo a las adeninas
que comprenden ese ORI-C. A las 11 adeninas que están conformando esa cadena o esa secuencia de ORI-C, ¿sí? Entonces, cuando las adeninas, todas, tanto la cadena de 5' 3' como 3' 5', son metiladas por la metilasa DAM en esa región, es cuando la bacteria se da cuenta o se percata de que su origen de replicación está encendido. Por lo tanto, hay que iniciar la replicación del ADN, ¿sí? Vamos aquí a observar la imagen que tenemos ahí en la diapositiva. En esa imagen dice ADN metilado. ¿Qué significa eso? Cuando las adeninas del ORI-C se encuentran metiladas, es decir, tienen un grupo metilo. ¿Qué es eso? Tienen un grupo CH3 unido a ellas. Cuando están todas las adeninas metiladas, es la señal que recibe la bacteria o el cromosoma de la bacteria, pues para decir, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a replicar nuestro ADN. Se replica y como resultado vamos a obtener 2 moléculas de ADN hemimetiladas. ¿Qué significa eso? Que nada más una cadena de adeninas contiene el grupo metilo, pero el recién sintetizado no lo tiene. Entonces, cuando las moléculas de ADN están hemimetiladas, esa no es la señal para replicarse. Van a seguir creciendo las células y hasta que se vuelven a metilar estas adeninas de la cadena recién sintetizada y las de la cadena vieja, cuando ambas están metiladas o son metiladas por la metilasa DAM, entonces es cuando reciben la señal para duplicar su ADN, ¿sí? Los ORI-C hemimetilados no se replican, únicamente los metilados. Aquí pues podemos observar como si fueran los puntitos rojos fueran los metilos. Entonces, si tenemos una cadena de ORI-C, las adeninas están metiladas ambas, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a duplicar su ADN. Cuando está únicamente una cadena metilada y la otra no, ahí no sucede nada. No hay replicación de ADN. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ambas cadenas de la secuencia de ORI-C tienen metiladas todas sus adeninas, entonces sí, se va a empezar a replicar el ADN, ¿sí? Luego, una vez que ya está activo el origen de replicación, ¿qué es lo que tiene que suceder? Las 2 cadenas del ADN deben separarse. ¿Por medio de quién? De la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno. Las proteínas SSBPs van a mantener separadas las cadenas de ADN y la topoisomerasa, también llamada girasa, va a evitar el superenrollamiento de ese ADN, ¿sí? La helicasa, ¿cómo funciona? Pues rompe los puentes de hidrógeno. Por eso, pues va abriendo la doble hélice. Las proteínas SSBPs estabilizan las cadenas del ADN para mantenerlas separadas. Y la girasa evita el superenrollamiento de la cadena de ADN. Luego, cuando eso ya sucedió, entonces empezará la elongación. La elongación se basa en que la síntesis de ADN se produce cuando la ADN polimerasa empieza a añadir nucleótidos en dirección de 5' a 3'. Para ello debe existir nucleótidos preexistentes que tengan el carbono 3' de la desoxirribosa libre. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente tenga unido a él un OH. De esa manera, la ADN polimerasa 3 puede empezar a pegar ahí nuevos nucleótidos y puede formar nuevos enlaces fosfodiéster en la cadena creciente o cadena nueva de ADN, ¿sí? La enzima encargada, es la ADN polimerasa 3 y así de esa manera va creciendo la cadena, ¿sí? La ADN polimerasa 3 no puede iniciar la síntesis de una cadena de ADN a partir de nucleótidos libres, es lo que les comentaba en el video anterior. Necesita un conjunto de nucleótidos que pone la ARN primasa que se conoce, ese conjunto de nucleótidos se conoce como iniciador, cebador o primer, es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué lo necesita? Porque necesita algo que le proporcione un extremo 3' OH libre, ¿sí? Entonces, esa enzima que le va a proporcionar el extremo 3 OH libre es la ARN primasa, que es una enzima que sintetiza pequeños fragmentos de ARN
sobre las cadenas en la replicación de ADN. Tienen una extensión aproximada de unos 10 nucleótidos. Estos fragmentos serán necesarios para ponerle el ejemplo a la ADN polimerasa 3 y ella pueda seguir añadiendo nucleótidos nuevos, ¿sí? Luego, es importante mencionar esto. Aquí en la elongación estamos hablando nosotros de dos ADNs polimerasas, la 3 y la 1. Sin embargo, existen 5 tipos de ADN polimerasa, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Todas las ADNs polimerasas son enzimas que tienen la misma forma y están constituidos por los mismos dominios porque son proteínas. Lo único que las diferencia es el sitio activo que tiene cada una de esas proteínas. Cuando el sitio activo, digamos, el lugar de la enzima que está funcionando es lo que dice aquí palma, que son los dos circulitos verdes, entonces estaremos hablando de una ADN polimerasa 3. Si lo que está activo es el puntito verde de arriba que dice dominio de exonucleasa, estaremos hablando de una ADN polimerasa 1, ¿sí? Aquí en las imágenes de los libros siempre nos dicen que las ADNs polimerasas tienen forma de mano. Si uno ve esta diapositiva, pues dices, obviamente yo ahí no le veo forma de mano ni de nada, ¿no? Sin embargo, si tú ya la ves en esta imagen, pues vemos que sí, efectivamente tiene una forma de una mano en la cual pues está medio cerrada. Si el dominio o la parte de la enzima que se encuentra activa es la palma, estaremos hablando de una ADN polimerasa 3, como se puede observar aquí. Si lo que está activo es un poquito más arriba, entonces estaremos hablando de una ADN polimerasa 1, que tiene capacidad de exonucleasa. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la capacidad de retirar nucleótidos y luego de polimerizar, ¿sí? ¿Cómo funcionan las ADNs polimerasas? La 3. Lo que hace es que en el extremo 3', que tiene un OH libre, va a adicionar un nucleótido. Lo va a adicionar aquí. Supongan ustedes que esta base nitrogenada amarilla sea una adenina y que el azul sea una timina. Entonces, pues por eso las tiene que emparejar y tiene que hacer aquí un enlace entre este nucleótido anaranjadito y el azul. Entonces, aquí para unirse, tiene que formar un enlace fosfoéster entre el grupo fosfato de un nucleótido y la desoxirribosa del siguiente, ¿sí? Pero esa cadena únicamente va a poder crecer en dirección de 5' a 3'. Entonces, el hecho de que la cadena del ADN sea antiparalela es un problema para la dirección en que se añaden los nucleótidos, la ADN polimerasa 3. Por eso era lo que les comentaba en el video anterior, que en la síntesis del ADN, una cadena se sintetiza de manera continua, o también es llamada cadena líder o conductora, mientras que la otra, la que tiene que crecer en dirección de 3' a 5', se va a sintetizar en fragmentos. Esa cadena la conocemos como cadena retrasada o cadena discontinua. ¿Por qué? Porque se está sintetizando únicamente en fragmentos. Si se fijan aquí, las flechitas rojas, esta cadena tiene que crecer hacia el extremo 3, tiene que crecer de 3' a 5', pero yo no puedo hacer eso, yo no la puedo estar creciendo de esa manera, en esa dirección. Entonces lo que se hace es que se van sintetizando en pedacitos por pedacitos y empiezan, digamos, de atrás para adelante, ¿sí? Para que se sinteticen de 5' a 3', de 5' a 3', de 5' a 3', hasta que completen la cadena del tamaño que tengan que completarles. Por esta razón es que se dice que el proceso de replicación del ADN es un proceso semidiscontinuo, porque hay una cadena que se sintetiza de manera continua y otra que se sintetiza de manera discontinua, ¿sí? Esta imagen de aquí se las vuelvo a poner, pero es lo mismo que ya habíamos visto en el video anterior. Aquí, pues podemos ver que en el cuadrito rosa cremita, podemos ver que si tuviéramos un origen de replicación ahí donde lo marca, la replicación del ADN se llevaría a cabo de manera bidireccional.
De esa manera, si nos basamos o centramos nuestra atención en la cadena de arriba, veríamos que la cadena que crece de manera continua es la del lado izquierdo, mientras que en la cadena de abajo, la que crece de manera continua es la del lado derecho. Y de igual manera vamos a tener las cadenas discontinuas en la parte de arriba, la del lado derecho, y en la parte de abajo, la del lado izquierdo, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo se da la terminación de ese ADN? De la replicación de ese ADN. En el caso de los procariotas, pues ya lo mencionábamos, hay una secuencia en el cromosoma bacteriano que se conoce como secuencia TER. A esa secuencia TER se le va a unir una proteína que se conoce con el nombre de proteína TUS. Entonces, como esa proteína TUS está ahí unida a esa secuencia TER, ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen los dos replisomas, es decir, los dos conjuntos de enzimas sintetizando la nueva cadena de ADN sobre el cromosoma bacteriano, va a llegar un punto en el que choquen esos dos replisomas. ¿Por qué? Porque recuerden que están, circulando sobre una carretera circular, que es el cromosoma bacteriano. Entonces va a llegar el momento en el que choquen sobre la proteína TUS, porque esas enzimas, ese conjunto de enzimas van avanzando a cierta velocidad. Es como si ustedes tuvieran dos carritos en una pista de carreras y los hacen que los dos se dirijan sobre una pista circular, uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y llevan cierta velocidad, de manera tal que van a encontrarse en un punto, pero como llevan cierta velocidad, al momento en que se impactan, se va a desprender todo ese conjunto de enzimas que estaba unido a las moléculas de ADN. Y de esa manera es como puede terminarse la replicación en los cromosomas bacterianos. Bueno, aquí estamos viendo iniciación, elongación y terminación hasta en células procariotas. Ahora vamos a ver qué hay con las eucariotas, qué es lo que sucede en ellas. En el caso de la replicación en eucariotas, no vamos a hablar de un ORIC, sino que aquí el origen de replicación está controlado por la presencia de un conjunto de proteínas conocido como MCM, ¿sí? Luego, el genoma de los eucariotas tiene múltiples replicones. El origen de cada replicón se activa una vez y solo una en un único ciclo de división. Ese conjunto de proteínas que se conoce como MCM debe unirse al ADN cromosómico. Y cuando se une a él, entonces esa es la señal que recibe la célula eucariota para decir, tengo que empezar a replicar mi ADN. Si ese conjunto de proteínas no se une al ADN, entonces no se inicia la replicación. Les digo, en este caso no hablamos de ORIC metilado, en este caso hablamos que hay un conjunto de proteínas conocido como MCM, y si ese MCM no está unido al ADN, no se puede replicar. Si ustedes observan aquí en esta imagen, tenemos el ADN representado, cómo sería el ADN en la fase de crecimiento 1 de la célula, en growth 1. Luego lo vemos cómo está en la fase tardía de G1, en growth 1. Vemos que ahí ya llegó el complejo de prerreplicación, ese complejo de proteínas que conocemos como MCM. Cuando esas proteínas ya están unidas al ADN, entonces sí debe iniciarse la duplicación del ADN, y eso ya sucedería en la fase S. Mientras no esté unido a él ese conjunto de MCM, entonces el ADN no se replica. Necesita que se encuentre junto con ese ADN esas proteínas para poder iniciar la replicación. Luego, en el caso de la elongación sucede exactamente lo mismo a lo que sucede con los procariotas. ¿A qué nos referimos? Que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno, que las proteínas SSBP se estabilizan las cadenas de ADN separadas, que la topoisomerasa o girasa libera la tensión del ADN que se está superenrollando. Luego tiene que participar la ARN primasa para poner un cebador o un ejemplo para la ADN polimerasa 3, que es la que se encarga de realizar enlaces fosfoésteres entre los nuevos nucleótidos que se van adicionando a la nueva cadena de ADN. Luego la ADN polimerasa 1 revisa
que todo esté bien, que la ADN polimerasa 3 no se haya equivocado y finalmente la ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki. Luego, ¿qué sucede en la terminación? La terminación en eucariotas es diferente a lo que sucede con los procariotas, porque en los procariotas, si ustedes recuerdan, el cromosoma bacteriano es circular. En cambio, en eucariotas los cromosomas son lineales. Aquí sucede algo muy particular en eucariotas. Los extremos de los cromosomas pues son conocidos como telómeros, ¿sí? Esos telómeros son secuencias en las cuales se repite muchas veces estos nucleótidos que son timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Esas bases nitrogenadas se repiten muchas veces, ¿sí? Entonces, esas secuencias se conocen como telómeros. En un cromosoma, esos telómeros pues se van a encontrar hacia los extremos. Digamos que es en lo que terminan los cromosomas lineales. Esos telómeros siempre terminan como si fueran una asa, ¿sí? Siempre terminan de esa manera. ¿Por qué? Si la región, digamos, lo último de los cromosomas del ADN terminara lineal, se corre el riesgo de que alguna otra molécula de ADN pueda juntarse a ella. O sea, que en ese extremo lineal, como queda libre, entonces algo más se pueda unir a ellas y entonces se alteraría la secuencia genética de este cromosoma. Entonces la naturaleza es sabia. Y para evitar ese tipo de errores, lo que se hace, bueno, como está el ADN en los cromosomas, es que es como si se hiciera un nudito, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se pueda pegar hacia otras secuencias de ADN y se forma lo que tenemos aquí en la diapositiva. Luego, cada vez que una célula eucariota se está duplicando, sucede un fenómeno que se conoce como acortamiento telomérico. ¿Qué quiere decir eso? Si un cromosoma tenía tantas pares de bases, originalmente cuando se replica su ADN, lo que sucede es que se va acortando, le va faltando una sección de ese ADN. ¿Por qué? Supongan ustedes que estas son la secuencia o es la secuencia original de ADN de una célula eucariota. Luego, cuando se divide su ADN, queda más cortito, es decir, queda raboncito. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la ADN polimerasa 3 no puede empezar a elongar una cadena de ADN porque sí, o sea, porque ella lo necesita, sino que necesita que la ARN primasa le ponga un cebador. Entonces, aquí en los extremos, pues hay cebadores que le puso la ARN primasa. Y entonces de ahí se agarra la ADN polimerasa y empieza a sintetizar la nueva cadena de ADN de esos cebadores. Sin embargo, ¿qué sucede cuando viene la ADN polimerasa 1? La ADN polimerasa 1 remueve todas las bases que son de ARN, ¿sí? Entonces, a la hora en que la ADN polimerasa viene y revisa aquí, dice, esto no es ADN, lo corta, lo quita, ¿sí? Entonces ya después, ya al final de la replicación, tenemos que las cadenas nuevas de ADN son más chaparritas, por así decirlo, más cortas que las originales. Y eso sucede en cada ciclo de división celular. Entonces, cuanto más vieja es una célula, más cortos tienen los telómeros, ¿sí? Llega un momento en el que la célula ya no puede tener más acortamiento telomérico y la célula se muere. ¿Por qué? Porque esa es una señalización que está biológicamente ya en la naturaleza, que le dice, cuando llegues a este acortamiento telomérico, te tienes que morir, ¿sí? Y eso de la replicación del ADN está relacionado con senescencia celular. Senescencia es como envejecimiento celular. Entonces, obviamente, por decir yo, mis células tienen los telómeros más cortos que los de un bebé, porque por la edad mis células van sufriendo mayor acortamiento telomérico, ¿sí?
Y llega un momento, les digo, en que los telómeros son tan cortos que la división celular se detiene. Eso sucede en todas las células diferenciadas. ¿Cuáles son esas? Pues cuando uno ya nace como bebé, ya todas las células están diferenciadas, es decir, ya todas las células están especializadas. Que si las células del corazón únicamente son del corazón y no las podemos convertir en células del hígado. Las células del hígado únicamente son del hígado y no se pueden convertir en células pulmonares, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué sucede en aquellas células que conocemos como células madre o células pluripotenciales? Esas células pues se encuentran en los embriones, ¿verdad? Esas células, luego ya ven que dicen que a partir de las células madres que no se mueren y que pues un chorro de cosas que luego salen en la publicidad por televisión. ¿Qué sucede con esas células? Cuando se está formando un nuevo individuo, las células de un embrión tienen la capacidad de poder transformarse en célula del corazón, del cerebro, neurona, del estómago, entre otras, ¿no? Pero a esas células no sufren acortamientos teloméricos. ¿Por qué? Porque esas células poseen en su maquinaria una enzima que se llama telomerasa. Esa telomerasa lo que hace es que se junta o se pega a los extremos de los cromosomas, a los telómeros, es decir, los alarga un poquito más. Y de esa manera, como lo alargó, entonces a la hora en la que se hace la replicación, se alcanza a replicar por completo toda la secuencia de ADN. Y ya después, pues se remueve eso que le había adicionado la telomerasa, ¿sí? Entonces, estas células, aunque se dividan muchas veces, siguen teniendo la misma longitud en sus telómeros, ¿sí? Estas no se van acortando. Sin embargo, ya cuando una célula ya es somática, es decir, ya está diferenciada, entonces ahí sí se va acortando el telómero porque dejamos de tener esa telomerasa, ¿sí? Por eso decimos, el acortamiento telomérico de las células somáticas está relacionado linealmente con su capacidad proliferativa. Los telómeros de las células diferenciadas serán más cortos en células que se hayan dividido más veces que las células más jóvenes. Además, las células de organismos de edad más avanzada se dividen menos veces que las células de organismos de menor edad, ¿sí? Porque tienen un mayor acortamiento telomérico. Luego, pues aquí nada más les quisiera comentar que el cáncer es una patología que es un crecimiento celular descontrolado o fuera de control. ¿Qué significa eso? Que las células que son cancerígenas pierden el control sobre su propio crecimiento. Esas células se dice que son inmortales porque nunca dejan de crecer. Y luego esas células que tienen esa alteración son capaces, digamos, de contagiar a las otras que están cerca de ellas. Entonces, por eso, como sufren un crecimiento excesivo, pues se dan los tumores o las tumoraciones, ¿no? Actualmente, algunos científicos han establecido hipótesis de que a lo mejor esas células cancerígenas, ellas perdieron el control en algo sobre la replicación del ADN y que tal vez ellas tengan telomerasa y que por eso no envejezcan y puedan seguir multiplicándose siempre. Entonces, algunas investigaciones actualmente pues están enfocando en tratar como de demostrar que esas células cancerígenas tengan telomerasa, porque si es así, entonces se idearía una técnica en la cual se bloqueara esa telomerasa o que evitara ese funcionamiento de esa telomerasa. ¿Para qué? Para que ahora sí las células cancerígenas volvieran a ser, digamos, normales o se pudieran matar en algún determinado momento, ¿no? Pero pues esto es para que vean que todo lo que vemos aquí en biología molecular tiene relación en diferentes áreas de estudio o campos de estudio. Con esta diapositiva terminamos de ver el tema de replicación del ADN, tanto en células procariotas como eucariotas. Y lo que nos falta de ver, con lo que continuaríamos, es con la PCR.
¿Por qué? Porque hasta aquí hemos visto la replicación del ADN, cómo sucede en el interior de un organismo vivo. Pero esto que estamos viendo aquí, nosotros lo llevamos a cabo en la práctica en el laboratorio. Hacemos replicaciones in vitro del ADN. Y esa técnica por medio de la cual hacemos replicaciones in vitro del ADN es lo que conocemos como PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Espero que hasta aquí todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda o pues algo que haya quedado no muy claro, pueden mandarme correo, pues para aclarar esas observaciones que ustedes tengan. Espero que esta explicación pues les haya servido un poquito más que únicamente dejarles la presentación en la plataforma. Y pues sin más los dejo y espero que tengan una bonita semana.